La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. En la actualidad, las exigencias en el ámbito docente requieren de guía y orientación en el proceso educativo, estableciendo objetivos de aprendizaje, contenidos, estrategias pedagógicas y evaluación de aprendizajes para ser más claro en la enseñanza y la forma de evaluar al alumno. Mi nombre es Noé Huerta Sánchez, soy alumno del doctorado en educación del Instituto Universitario UEM. Actualmente estamos cursando la materia de teoría y práctica curricular, por lo tanto, este video es con fines educativos. Comenzamos. El currículo es un concepto fundamental en la educación, que abarca el conjunto de experiencias de aprendizaje planificadas para lograr objetivos educativos específicos. Existen diversos enfoques teóricos que conceptualizan el currículum, desde el tradicional centrado en la transmisión de contenidos hasta el constructivista, que promueve la construcción activa del conocimiento, el enfoque crítico que analiza las implicaciones sociopolíticas y el enfoque integral que busca un aprendizaje holístico. Cuando hablamos de un aprendizaje holístico, hablamos de un concepto integral. Pero para esto es importante mencionar que hay preguntas que tenemos que definir antes de realizar un currículum. La primera, el currículum debe proponer lo que debe enseñar o lo que los alumnos deben aprender. 2, el currículum es lo que debe enseñar o aprender o lo que realmente se enseña y se aprende. 3, el currículum es lo que debe de enseñar o aprender o incluye también el cómo, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza. Y por último, el 4, el currículum es algo especificado, delimitado y acabado que luego se aplica, o es algo abierto que se delimita en el propio proceso de aplicación. Estas 4 preguntas las debemos de analizar y ver hacia dónde tenemos que enfocar este currículum. Por otro lado, podemos ver que el concepto del currículum es un proceso formativo de investigación, participativo, interdisciplinario, que recoge al estudiante, su contexto y la relación entre el estudiante y su contexto para el mejor aprendizaje de un saber y de manera integrada para llevar a cabo la formación de un profesional que responda a las exigencias y las necesidades del contexto. Cuando hablamos de estas necesidades, estamos hablando específicamente de la sociedad. Uno como docente forma al alumno a través del currículum, pero hacia las necesidades que tiene como tal la sociedad. Ahora bien, vamos a ver el currículum ya más específico, desde 4 autores que prácticamente nos dan este concepto, y el primero es Sherlock Holmes, el cual nos dice que desde el movimiento postestructuralista, Sherlock Holmes considera que el currículum, la norma, es el conflicto, la inestabilidad y el desacuerdo es un proceso de construcción y de desconstrucción constante. Por otro lado, Contreras clasifica las tendencias curriculares en normativas, técnicas, explicativas, críticas, prácticas e investigativas. Baranz, por otro lado, nos dice que se subdivide el currículum en teoría tecnológica, teórica, práctica, teórica reconceptualista y teorías alternativas postmodernas. Y por último, Malagón nos dice que incluye las tendencias humanistas, técnica social, crítica y crítica alternativa de Freud. Si nosotros nos ponemos a analizar estos 4 conceptos, hablamos de críticas. Por lo tanto, el currículum, al ser crítico, tenemos que ver esta parte de cómo analizar cada uno de los puntos que viene estructurando el currículum y con ello ver cuáles son los objetivos que se tienen que lograr. Por otro lado, vamos a ver un poco la confusión terminológica. ¿Por qué? Porque muchos pueden pensar que es currículum, currículo,
pensum, plan de estudio, programa de estudio o bien programa académico. Pero sin embargo estos 5 conceptos se van a derivar de manera diferente, ya que el currículo o currículum tiene términos que utilizan indistintamente, refiriéndose como tal al conjunto de experiencias educativas planificadas. Vamos a conocerte un poquito más, ¿no? Por otro lado, los requisitos de ingreso administrativos, como es formulario de inscripción, documentos personales, que en este caso hablamos de CURP, no sé, credencial de lector, comprobante de domicilio, y el pago de derechos. Recuerden que siempre vamos a hacer un pago de derechos, ¿sí?, cuando vas a inscribirte. Ahora, dentro de esta parte del ingreso y el egreso, hay un proceso. Número 1, desde la solicitud de ingreso, exámenes de admisión, que ya los mencionamos, la inscripción, los estudios, solicitud de egreso y como tal una graduación, ¿no? La graduación cuando ya prácticamente culminas esta parte de tus estudios. Los beneficios de cumplir los requisitos son, pues simplemente creas una formación integral, por otro lado tienes un reconocimiento oficial, tienes como tal el desarrollo de habilidades y por último un proceso ordenado. Dentro de los retos y consideraciones vamos a ver la accesibilidad, la flexibilidad y la revisión periódica. Y por último vamos a ver esta parte de lo que es el diseño de la estructura curricular. Es importante que mencionemos puntos necesarios, porque cuando vamos a hacer un diseño tenemos que ser muy minuciosos, hay que analizar. El diseño de la estructura curricular es un proceso como tal fundamental en la educación que implica organización, planificación de los componentes, objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones. Ahora, los principios del diseño curricular, relevancia y pertinencia, coherencia y secuenciación, que ya lo hemos mencionado anteriormente, la flexibilidad y la adaptabilidad, y por último, la inclusión y equidad. Para cuando hacemos una selección de contenidos, es importante tomar en cuenta 3 aspectos. Número 1, el criterio para la selección. Número 2, proceso de la selección y los desafíos que pueda como tal tener en el alumno. La pertinencia, vigencia e innovación son importantes. ¿Por qué? Porque la pertinencia es a la relevancia, a la adecuación como tal de los contenidos de acuerdo a las necesidades de esta sociedad que los requiere. La vigencia se refiere como tal a la actualidad de creación de contenidos. Hay contenidos que de una u otra manera nos damos cuenta que están muy atrasados y sin embargo tenemos que actualizarlos. Por eso es importante actualización de contenidos. Dentro de la organización y sistematización de contenidos, vamos a ver que existe la síntesis gráfica del mapa curricular, lo que es la jerarquía, áreas de formación y flexibilidad. Cuando hablamos de síntesis gráfica, pues prácticamente vamos a ver áreas de conocimiento, por otro lado vamos a ver los objetivos y competencias, contenidos, no sé, metodologías y estrategias y como tal evaluación. La jerarquía de contenidos, pues ve la progresión de la complejidad, por otro lado la interrelación de contenidos y por último el desarrollo de habilidades. Cuando hablamos de áreas de formación, pues son áreas básicas, áreas específicas, áreas complementarias y áreas transversales. Y pues por último, yo puedo concluir con esta materia que es teoría y práctica curricular, que la planeación didáctica es un acto intencionado, informado, programado, flexible y organizado de la enseñanza, que favorece como tal al enriquecimiento profesional del docente. Se debe crear bajo el sesgo de trabajo colaborativo